Muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Me agrada mucho ver hombres. Normalmente son mujeres las que están presentes en este tipo de ponencias en relación a temas que se relacionan con el desarrollo de los niños, pero bueno, pues muchas gracias por su participación y muchas felicidades porque bueno, esto también nos hace ver la implicación del sexo masculino en este tipo de temas y nos habla de también la importancia que le están dando a lo que es la crianza, ¿de acuerdo? El día de hoy les voy a hablar de los signos tempranos para la detección de autismo. Aquí más que nada es que ustedes vayan como identificando algunas conductas, si tienen algún familiar que tiene un niño con ciertas alteraciones en la conducta, en la socialización, en lenguaje, pues para que vayan identificando en dado caso de que, bueno, se sospeche de autismo o algún otro trastorno del neurodesarrollo. Como estamos en el mes del autismo, bueno, específicamente vamos a hablar de los signos tempranos para el TEA. Que el TEA, pues, no es otra cosa más que el trastorno de espectro autista por sus siglas. Bien, el trastorno de espectro autista, que se conoce como autismo, pues es un trastorno en donde hay alteraciones en la comunicación, en la socialización y ciertos patrones de conducta e intereses con ciertas alteraciones. Por ejemplo, intereses restringidos en cuanto a por ejemplo, solo le interesan cierto tipo de temas o de juguetes o, por ejemplo, de los juguetes solamente se enfocan en alguna parte de los mismos, ¿sí? Vemos ciertas conductas atípicas que normalmente no presentarían la mayoría de los niños. Y es entonces cuando vemos ciertas alteraciones en donde empezamos a sospechar que algo pasa con nuestros chiquitos. A ver. Bien, en cuanto a, sabemos que el neurodesarrollo, prácticamente todo lo que es el desarrollo integral de un niño se da entre la relación de este con su entorno, con el entorno, con la relación que tiene con la familia, el contexto, los diferentes contextos, la escuela, los amigos. El cerebro se va enriqueciendo a través de la estimulación en diferentes ambientes, ¿de acuerdo? Es por eso que, bueno, se va haciendo un proceso de madurez cerebral gracias al enriquecimiento que se tiene del niño, en este caso, con el ambiente. Y una vez que se da este enriquecimiento, obviamente pues se van dando el desarrollo de ciertas funciones mentales como las que tenemos todas las personas, la atención, la memoria, habilidades sociales, pautas de comportamiento. Todo esto es en relación a la riqueza de nuestro contexto y la relación que tenemos con familiares o la sociedad que nos rodea. Bueno, el desarrollo de un niño va a implicar siempre aspectos físicos, intelectuales, sociales y emocionales. Sí, sabemos que, bueno, desde etapas tempranas, pues lo primero que se da en el desarrollo de un niño, pues son los aspectos motrices. El que mantenga el control de cuello, posteriormente control de tronco,
es lo primero de los primeros hitos que se dan en el desarrollo de un niño, el aspecto motor, el que camine a tiempo, el que tenga agarre de cosas. Esto pues sabemos que es en los primeros meses de vida hasta el año de edad. El que incluso pueda hacer la pinza fina, por ejemplo, cuando agarran una galletita, por ejemplo, una verdurita en trocitos. Ya los niños desde edades tempranas tienen esta habilidad. En cuanto a aspectos sociales, sabemos que todos los niños, pues desde edades tempranas, tienen interés por las personas. En el caso de los niños con autismo, vamos viendo estas alteraciones en cuanto a no querer interactuar, sea con niños o adultos, o si bien lo hacen de forma atípica. Y bien, prácticamente tenemos que tener en cuenta que el desarrollo, la manera en que se aborda el desarrollo desde, digamos, la parte clínica, pues incluye estos tres aspectos: neurológico, cognición y aspectos psicosociales. El desarrollo o el aspecto neurológico pues habla prácticamente de lo que es la cuestión cerebral, nuestro cerebro como órgano, y cómo este va teniendo cierta maduración a lo largo del tiempo, cómo va digamos teniendo mayores conexiones entre neuronas, va teniendo mayor arborización en las dendritas. Todo esto es para, obviamente, el buen funcionamiento del mismo. En el aspecto cognitivo, bueno, pues se va abarcando todo lo relacionado a las funciones que les comentaba, la atención, la memoria, la capacidad de hacer cálculo, en su momento, bueno, pues leer, escribir, que son habilidades que van adquiriendo con la escolarización, el lenguaje, que también es algo muy importante. Y bueno, pues en determinadas etapas vamos viendo ciertos aspectos de estas funciones que se van dando conforme al crecimiento. Y bueno, pues el aspecto psicosocial pues es, como les comentaba, la relación del niño con el ambiente familiar, social y cultural. Ahora, si bien hay ciertas pautas en cuanto a que los niños adquieran ciertas habilidades en ciertas edades, lo cierto es que también no todos los niños las van alcanzando al mismo ritmo. Por ejemplo, a lo mejor un sobrinito o hijo de ustedes, a lo mejor uno caminó al año y a lo mejor otro caminó al año 2 meses. Entonces, no es como algo mecánico que tenga que ser el desarrollo. Lo importante aquí es que se vaya dando dentro de parámetros esperados, por ejemplo, 6 meses. Ya hablar de un hito que a lo mejor no se dio en un lapso, por ejemplo, unos 6-7 meses, por ejemplo, si ya un niño tiene año y medio, 2 años y todavía no camina o camina con ciertas alteraciones, bueno, entonces ya pensaríamos en algunas alteraciones que son importantes en cuanto a, digamos, un estudio por especialista. Pero estos desfases en donde a lo mejor es 1 mes, 2 meses, 3 meses, y que vemos que el niño ya va dando como estas pautas a irlo adquiriendo, bueno, pues digamos son aceptables. Y bueno, como les comentaba, siempre es importante estar pendientes pues de estas habilidades que van adquiriendo los niños, para que en su momento, bueno, digamos, en caso de ser oportuno, tengan esta atención especializada. Por ejemplo, todas las personas esperaríamos que un niño al año ya esté caminando,
que a los 2 o 3 años ya esté hablando, esto sin necesidad de que, bueno, sean ustedes especialistas. Mucha gente me gusta, por ejemplo, cuando dicen, pues es que ya tiene 2 años, 3 años y no habla. Sí, el lenguaje es algo muy importante y es uno de los, digamos, las habilidades que más llama la atención a las personas, el habla o el caminar o el gatear. Por ejemplo, los aspectos más visibles son los que normalmente alertan, ¿no?, a la familia. Cuando tenemos este tipo de, digamos, consultantes que nos dicen, pues es que considero que no habla y ustedes lo toman como un signo de alarma, eso es bueno. ¿Por qué? Porque está hablando de que ya, digamos, en su conocimiento o experiencia están viendo que algo no anda bien con el niño. ¿Por qué? Porque hacen estas comparaciones con otros familiares, con otros hijos, o con sobrinos, por ejemplo, y empiezan a alarmarse. Yo siempre les digo como especialista, es mejor pecar de que algo está pasando con el niño a no hacer nada o justificarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces existen también consultantes que ya van al consultorio, al especialista, porque se los refirieron en la escuela o porque ya el abuelo está insistiendo mucho al hijo de que, oye, lleva al niño a ver por qué no habla. Y bueno, esto es no ir haciendo como una conciencia de que algo está pasando con el niño, y muchas veces es justificar que no habla porque está muy consentido, no habla porque así era el papá, habló tarde pero habló, no habla porque todo se le da. Entonces yo como especialista siempre les digo a mis consultantes, es mejor que pequen de exagerados, pero veamos que el desarrollo va bien, a no hacer nada o justificarlo. Bueno, aquí como les comentaba, supongamos en el caso de caminar, en promedio es logrado por un niño alrededor del año de vida. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, un niño puede empezar a caminar entre los 9 y 17 meses, siendo una variabilidad normal. Y bueno, también hay algo importante a considerar. Si un niño tiene un retraso en algún aspecto de su desarrollo, bueno, considerar si se tardó, por ejemplo, en gatear, a lo mejor va a retrasarse un poquito más en el hito posterior. ¿Por qué? Porque ya lleva cierto rezago. A veces es muy común, por ejemplo, que empiecen a decir dos palabras o una palabra a los 2 años, cuando ya al año un niño debería tener un vocabulario, un repertorio considerable, unas 20 palabras, por ejemplo. Pero si empieza a hablar a los 2 años, pueden suceder 2 cosas. Hay niños que con la estimulación o escolarización empiezan digamos, a mejorar el lenguaje y, es decir, solo le faltaba esta estimulación para empezar a desarrollar la habilidad esperable. Pero el caso de los niños que tienen mayor dificultad o que requieren una atención más especializada, por ejemplo, ya de un terapeuta de lenguaje, si está hablando apenas pocas palabras a los 2 años, es obvio que lo posterior o las habilidades posteriores, por ejemplo, que ella empiece a unir 2 palabras, van a seguir con cierto retraso o no van a estar, digamos, avanzando en la medida que esperaríamos, porque se entiende que ya tienen un retraso en esa habilidad. Bien,
En el caso del autismo, desde 2013, el DSM-5, que es el manual por el que nos regimos especialistas como psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, para determinar trastornos psiquiátricos y del neurodesarrollo, cambia cierta terminología, y actualmente ya términos como Asperger o autismo de alto funcionamiento, autismo de bajo funcionamiento, esto ya es obsoleto. Se denomina un trastorno de espectro autista. ¿Por qué? Justamente por esto, porque la palabra espectro hace referencia a una gama de posibilidades y variedades, ¿sí? Antes, por ejemplo, antes de esta terminología, se entraba como en estos conflictos de si mira no es autista, o si habla y se relaciona no es autista, lo cual, bueno, pues llegó un punto en donde se hizo este consenso por especialistas mundiales en el tema, en donde se llega, digamos, al consenso de que debe ser un espectro. ¿Por qué? Porque el autista no solamente es un niño que no habla, que no socializa, no, vemos una variedad impresionante de características y personalidades en este tipo de trastornos. Hay niños que les gusta socializar, a los autistas les gusta socializar, pero no saben cómo hacerlo. Hay unos que lo van a hacer, pero de un modo atípico. Yo he tenido la oportunidad de atender muchos autistas adultos, y realmente lo que ellos me comentan es, sí me gusta la gente, sí me gusta socializar. Lo que de pronto no tolero es a lo mejor tantos estímulos, o puedo estar por poco tiempo, ¿de acuerdo? No como el común de las personas, que podemos estar horas y horas en una plática, pero una persona autista tiene relaciones de noviazgo, le gusta estar con su familia. A veces tenemos muchos mitos en relación a lo que es el autismo, y los percibimos como seres completamente ermitaños, aislados, lo cual no es cierto. La evidencia nos dice que son personas también con empatía. La situación es que muchas veces no saben cómo expresar esta situación de empatía. A lo mejor hay personas, o el común de las personas pudiera ser más efusivas, más, digamos, capaces de expresar el abrazo cuando te quiero consolar, o esta situación de yo te entiendo y sé qué decirte en un momento oportuno. De pronto a ellos se les puede complicar, pero justamente el término espectro hace referencia a esto. No todos, o más bien ninguno, es igual a otro. Bien, en el caso de los signos de alerta en cuanto a la comunicación, sí es importante que, bueno, si ustedes tienen algún conocido, familiar, se tomen en cuenta estos aspectos. El niño que no habla, o que no habla, por ejemplo, de manera funcional. Hay niños que tienden, o sea, que digamos, tienen un habla, pero no la usan acorde al contexto. Es decir, pueden
hacer repeticiones, esto es ecolalia, lo que escuchan, por ejemplo, lo repiten, hablan en tercera persona, en este caso, en lugar de decir quiero leche, pueden decir ¿quieres leche? Otra situación también muy común es que tienden a repetir frases de películas o personajes que son de su interés. Tienden a repetirlo constantemente una y otra vez porque es para ellos un interés y es algo que, bueno, a ellos llama su atención. Otra situación que vemos, por ejemplo, digamos, en los primeros años de vida, y esto es muy importante para los que están aquí, niños que tienen 1 año y hablan poco, pero usan señas y gestos para darse a entender. Llega un punto en el desarrollo, por ejemplo, al 1 año y medio, que es donde normalmente empiezan los signos del autismo, el niño empieza, lo que ya decía, lo deja de decir. Entonces vemos un retroceso, pero a veces no solamente, no a veces pasa que también no solamente dejan de decir lo que ya decía, lo que sucede es que también empieza a dejar de mirar o ya no me ve constantemente a los ojos, o su mirada es por poco tiempo, ¿de acuerdo? Ya el niño no me señala lo que quiere, que es algo que debería hacer un niño de 1 año y medio, 2 años, si bien todavía no tiene una estructura de lenguaje pues amplia, porque se entiende acorde a la edad. Vemos que tampoco usan formas alternativas para comunicarse, que esto es señalar aquello que pide, señalo y miro a mi mamá para ver si me está entendiendo lo que yo le estoy pidiendo. Los niños con autismo o que ya se empieza a sospechar de esta sintomatología hacen esto, ¿de acuerdo? Otro síntoma muy común también es lleva de la mano al adulto hacia lo que quiere, pero esto es muy atípico, o sea, no es como esta parte en donde se percibe una relación de interés donde tu adulto o yo, hijo, necesito de ti, papá o mamá, necesito que me ayudes en algo. No, se ve como algo más instrumental o mecánico, en donde tú, papá, mamá, tío o hermano mayor, me sirves para una necesidad, pero solo para eso. O sea, te tomo de la mano, te pongo la mano en eso que quiero y ahí te dejo la mano. Pero no hago otra integración de gestualidad para darte a entender qué es lo que quiero. O sea, lo que hace un niño con autismo es deja la mano sobre lo que quiere que se le dé, pero no hace a mirar al papá, a la mamá o quien lo está asistiendo en ese momento. Y bueno, también junto con la ausencia del habla, pues bueno, hay siempre que interpretarle al niño lo que pide, ¿de acuerdo? Entonces es algo como atípico que de pronto pasa muy desapercibido cuando se les pregunta a los padres de familia, ¿le pide cosas? Sí me las pide. ¿Cómo se las pide? Pues va y me dan lo que quieren. Pero en consulta lo que vemos es en realidad que el niño está poniendo la mano encima de la mano del padre, encima de lo que quiere, sin ninguna otra forma de gestualización. Por ejemplo, mantener el contacto visual, hacer uso de otros gestos, los gestos típicos del dame, ven, esto que sería, digamos, lo que compensa al desarrollo del lenguaje. En cuanto a conducta, signos de alerta serían, por ejemplo, mostrar interés por partes de objetos,
como les comentaba, bueno, pues de los carritos solamente se interesa por las llantitas, o de la muñeca solamente por el vestido. A veces ni siquiera les gustan los muñecos. Normalmente son otros objetos, por ejemplo, piedritas, las pincitas de la ropa. Cada niño tiene un interés particular. Pueden ser luces, pueden ser las aspas de ventilador, ¿sí? Vaya, cada interés varía en cada niño. El aleteo de manos, a veces también se interpreta mucho como que el niño está contento, ¿sí? No es que el niño esté contento, esto se llaman estereotipias y es una conducta muy característica del autismo. El aleteo sería algo así. A veces va acompañado de brinquitos, puede ser que no brinque, o movimientos anormales de todo el cuerpo que son repetitivos y que normalmente los familiares lo toman como es la manera de demostrar que está contento o está brincando, por ejemplo, lo cual no es así. Esto se llama estereotipias y son movimientos atípicos, que es muy común en el caso de los niños con autismo. El alinear o apilar juguetes también es otra característica. O hacer categorías, por ejemplo, junta todos los animalitos de la granja. Tiene interés por todo lo que son animalitos de la granja y junta todos los animalitos de la granja. O solo le interesan solamente animalitos de la granja, no le interesan otro tipo de juguetes. Pero también sucede que no hacen un juego funcional con estos. O sea, puede ser que solamente nada más los acomodan y ya. En el caso de bloques, por ejemplo, también nada más los hacen en hilerita, así como se ve en esta imagen, y ya. O sea, realmente no hay un juego funcional como se vería en los niños, en donde hay una, pues prácticamente como lo dije, ¿no? O sea, un juego funcional, sino es más bien, es repetitivo, parece no tener como una parte objetiva, sino que parece más que nada como esto, ¿no? La alineación. Y si a lo mejor ese muñequito que estaba acomodado de una manera se movió, entonces, bueno, pues es una cuestión de irritabilidad extrema, que muchas veces es complicado para los papás entender por qué se está irritando el niño, hasta que, bueno, ya llega un punto con el conocimiento del menor de que, bueno, pues es que le molesta, o lo que le molestó es que el cubo o el muñequito se le cambiara de lugar, ¿sí? Apilar los juguetes, puede ser alinearlos, apilarlos, y bueno, prácticamente también todo lo que es la parte del juego, como les comentaba, o sea, la falta de uso de muñecos de una manera simbólica, ¿no? El hecho de el cargar a la muñeca, darle de comer, abrazarla, consolarla, hacer uso de juego entre dos muñecos, tener variabilidad de juguetes y que le hagan un uso correcto de estos. Me han comentado algunos consultantes, por ejemplo, pues tiene un mundo de juguetes, pero no usa ni uno. O sea, lo que le llama la atención son otras cosas, como lo que les comentaba, ¿no? Las piedras, las pinzas, las corcholatas, los toppers, etcétera. También las cuestiones sensoriales, que esto es algo muy común en los niños, la intolerancia a ruidos. Normalmente el de la licuadora pues es el más común, o sea, se prende la licuadora y
Es un llanto, un llanto extremo, porque el niño o niña parece no tolerar ese sonido. Cada niño, como les comentaba, al ser un espectro, pues es diferente. Habrá quienes los motores o el motor, perdón, de la motocicleta, puede ser el ruido de la, ¿cómo se llama? De ciertos camiones. Cada niño tendrá una intolerancia a algún ruido. Los taladros, por ejemplo, o sea, como ruidos muy estruendosos que normalmente pues nosotros tendríamos la capacidad de hacer un procesamiento y un filtrado para tener tolerancia a este ruido. En el caso de los niños con autismo vemos que es algo muy intolerante. ¿Por qué? Porque ellos lo están percibiendo de manera extrema, ¿sí? También las cuestiones de la alimentación son muy selectivos en cuanto a probar diferentes alimentos. Solamente quieren, por ejemplo, frijolitos, o solo quiere la pechuguita de pollo. Esto por ponerles algunos ejemplos, ¿no? Cada niño varía. Lo importante aquí es que vean o se den cuenta de que no quiere probar nuevas cosas. O sea, solamente tiene 2 o 3 alimentos que son sus favoritos y ya. Y es muy difícil hacer que prueben otros alimentos. No los quieren. Entonces también es como algo muy difícil para las familias. Porque pues se preocupan obviamente por el niño, por su desarrollo, y porque pues no está comiendo lo que, digamos, no tiene un repertorio amplio en cuanto a lo que es la comida. El no tolerar algunas texturas, por ejemplo, las etiquetas, normalmente la mezclilla, es algo que les desagrada. Esto también es un ejemplo. Cada persona es diferente, pero son como las texturas que más refieren. Van mejor con texturas como algodón, por ejemplo, o no quieren estar con ropa apretada. Esto es por decir algo, ¿no? Cosas rasposas, grumosas, lo que son, por ejemplo, ciertas plastilinas, o a lo mejor el estropajo les puede desagradar. Y bueno, puede ser que no las toleren o busquen mucho la estimulación de algunas texturas que a ellos les llamen la atención. Y bueno, aspectos visuales también, en donde las luces les llamen la atención, o aspectos auditivos, por ejemplo, en donde les llame mucho la atención el sonido de algún objeto o animal del ambiente. Puede ser la intolerancia, o sea, ambas cosas, la intolerancia o el buscar constantemente esa estimulación. En el aspecto social, como les comentaba, bueno, pues tienden a alejarse de otras personas. Normalmente en lo que es la primera infancia, pues vemos muy marcados estos déficits, ¿no? En el año y medio, 2 años, 3 años. El niño normalmente pues va y busca sus objetos de interés. A pesar de que están otros niños, pues él es más enfocado en ir por la pelota, o van y se acercan a otro niño porque tienen algo que a ellos les interesa. A veces los padres confunden, sí juega con otros niños, pero juegan porque hay algo que les interesa que tiene ese niño, y no van normalmente con este acercamiento, digamos, genuino a nivel social.
con estas pautas de la sonrisa social, de voy y me acerco, lo que les comentaba, las señas, los gestos, te pido algo, en el caso de que no hable o en el caso de que hable el niño, bueno, pues hola, ¿cómo estás? Podemos jugar, ¿cómo te llamas? Pues hay acercamientos atípicos, ¿no? O sea, más que interesarse como tal en la otra persona, es me intereso por algo que tienes, que me gusta, y bueno, pues empiezo una interacción. O a lo mejor sí les gusta jugar con niños, pero sus acercamientos son raros, no saben cómo estas convenciones sociales, ¿no? En donde todos tenemos la espontaneidad para saber cómo relacionarnos con otros, como, oye, en el caso de los niños, ¿puedo jugar? Oye, ¿me prestas tu pelota? Por ejemplo, en el caso de los niños con autismo no se da así, se pueden acercar y estar con otros niños, o a lo mejor nada más seguir el juego, o sea, si ven correr a otros, van igual corriendo tras de otros, pero están ahí, permanecen sin saber cómo hacer esta relación social. Bueno, pues el contacto visual también, que es algo muy característico. En los primeros años también de vida normalmente vemos poco contacto visual. Pueden irlo mejorando con el tiempo, pueden superarlo con el tiempo, pero sí es algo muy marcado en el año y medio, 2 años. Fíjense mucho en esta parte de si el niño me mira, si el niño cuando me pide algo me ve a la cara, me hace otras, o sea, me hace señas que acompañen a esa mirada o a esa petición. Ya que, por ejemplo, hay niños que desvían la mirada, ¿sí? Inclusive aunque uno les busque la mirada, tienden como a hacer la cara a un lado, a agachar la cabeza. O sea, esto es evitar el contacto visual. El juego simbólico, lo que les comentaba, no hay estos juegos en donde puede ser con sus muñecos, donde pues la bebé que le da de comer, la muñeca, juego con 2 o más muñecos y se hace toda una, digamos, situación de representación de la realidad. Por ejemplo, la princesa que lo salva el príncipe, o la mamá, vamos a jugar a la cocina y esta muñeca va a ser la mamá, esta muñeca va a ser la hija. O cuando hay juego con muñecos entre 2 o más niños, por ejemplo, pues también esta capacidad para la relación, para saber tener un juego integrado, en donde no solamente el juego se enfoque en los intereses del niño o lo que el niño quiera jugar, sino que tenga esta capacidad de hacer como esta, digamos, retroalimentación. A ver, tú qué parte tienes en el juego, yo qué parte tengo en esta del juego, y hacer este juego conjunto en donde hagamos una representación de la maestra, el doctor, la enfermera, el ingeniero o los que están construyendo, etcétera. Y bueno, hagamos toda esta representación de la realidad a través de este tipo de juegos. Y bueno, pues recordar que siempre es importante que ante conductas atípicas, falta de socialización o socialización rara, atípica, en donde sí se integra pero no me sigue las pautas del juego, o juega con niños más chiquititos porque es con quienes mejor les va, o a lo mejor con adultos, niños más adultos, porque es sabe muchas cosas y lo entienden mejor. Digamos, todas estas variaciones que puedan ustedes observar en los niños, como estas intolerancias a texturas, ruidos,
intereses muy marcados, solamente me habla del tema de los dinosaurios, de las banderas, de los países, de la cultura egipcia, por ejemplo. Parece que no le interesan otros temas. Bueno, todo eso, bueno, pues serían signos importantes a considerar y en donde pues ustedes deberían acudir a un especialista. Otra parte importante es considerar que entre mayor sea más pronta, la detección, obviamente, y también la intervención, pues el progreso del niño en todas estas situaciones en las que tiene alteraciones, pues van a ir mejorando digamos, tiene un mejor pronóstico entre más temprano se atienda todo esto. Y bueno, pues de mi parte sería todo, pues muchas gracias. Bueno, le damos un fuerte aplauso a nuestra ponente y me gustaría preguntar si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta que realizar. Es el momento apropiado. Buenas tardes. Si, por ejemplo, de todas las señales que comentaste, detectamos varias, ¿cuál sería un especialista al que podría llevar? Tengo hijos, para mis sobrinos o mis primos más chiquillos, para que puedan atender esa situación o poder dar un diagnóstico, por ejemplo. Sí, puede ser un neuropsicólogo, un neuropediatra, principalmente para un paidopsiquiatra también, pero de primera mano normalmente siempre se consulta un neuropediatra. Los papás normalmente acuden como a este tipo de especialistas o un psicólogo, obviamente que esté especializado en evaluación y diagnóstico. Bueno, ya sabemos que actualmente hay muchas páginas donde podemos encontrar especialistas. Yo lo que sí les diría es que se fijen muy bien que el especialista maneje o tenga experiencia en la detección e intervención. O sea, vean mucho como, digamos, su experiencia, porque pues también se dan los casos de diagnósticos erróneos. Si bien el padre por iniciativa no acude primero a un neuropediatra y acude a un psicólogo o neuropsicólogo, bueno, sí considero importante esta parte de que chequen bien la experiencia para poder dar el diagnóstico, pero prácticamente normalmente serían los especialistas a los cuales acudir. Y bueno, lo digo porque también, digamos, el paidopsiquiatra, que también tiene, digamos, pues por la especialidad puede diagnosticarlo. Normalmente es al último que se acude cuando es como de quiero hacer un diagnóstico y es la primera vez que voy a consultar a un especialista. Normalmente siempre se acude al psicólogo, al neuropediatra, neuropsicólogo, lo cual es correcto. Y bueno, esta es la gama de especialistas que pueden hacer el diagnóstico. En el caso de pediatría, hay pediatras muy como actualizados en el tema. Digo, el autismo no es algo nuevo. Sin embargo, todavía en consulta nos encontramos con situaciones en donde a veces, y con el respeto que me merecen los pediatras, ¿verdad? Con situaciones en donde dicen, lo va a hacer tarde o temprano, o va a hablar en tiempo y forma, o va a hablar, no se preocupe, ya él solito lo irá haciendo. Pero si vemos ya alteraciones en el habla, conductas, o como usted dice,
De pronto, si ya lo veo que no le gusta tanto, que lo agarren, que lo carguen o que solo se va con ciertos familiares porque no quiere estar con todos, por ejemplo en las piñatas, no disfruta su piñata, se aleja, es muy problemático para estar entre tantas personas, pues sí, habría que considerar ya como todo este panorama para decir, ¿será que me espere y lo va a hacer a su tiempo? O me estoy preocupando, algo pasa con mi hijo, mi hija, y mejor consulto a un especialista. Ok, maestra, si me permite, nada más, hay otros centros, hay centros de autismo, por ejemplo el de DIF Guadalajara, DIF Zapopan, y está por inaugurarse uno en Miramar. Estos centros también brindan este tipo de servicios, el diagnóstico y el seguimiento, o en su defecto, pues, algún centro de salud, ¿sale? Me pide la mano y seguimos con usted. Hola, mi nombre es Josué, trabajo en una escuela primaria. Aquí, por ejemplo, bueno, obviamente en la presentación pues se ven más niños chiquitos, ¿no? 1, 2, 3 años, no sé, en los que se hace, o sería ideal, ¿no? Que se hiciera el diagnóstico, pero en la realidad, o al menos uno lo vive así, te llegan ya, por ejemplo, en la primaria, niños que tú dices, tiene algo, ¿no? O sea, pero no sabemos qué. En el expediente de los niños o de los padres que presentan, pues no dicen nada. Y esa es otra, pues que los padres muchas veces ocultan lo que pudieran tener los niños o alguna situación que se les haya presentado. Entonces al docente, que obviamente no tiene una preparación médica, clínica, etcétera, pues de alguna manera trata de ver qué situación es la que tiene el niño, ¿no? Muchas veces pues son temas de conducta, uno lo puede interpretar así, que es un tema de conducta o de una de crianza, o muchas veces hasta de la inversión cultural que se le da, que tiene la familia hacia el comportamiento, está chiqueado, etcétera, etcétera, no son muchas cosas, ¿no? Obviamente uno pues trata de hacer pues un diagnóstico en base a las posibilidades y conocimientos que uno tiene, pero muchas veces el padre no acepta el que uno le dé una sugerencia de ¿por qué no lo llevas al psicólogo? Yo creemos que tenemos algo, pero ¿qué tal si mejor? Ahí, por ejemplo, ¿qué nos recomienda que podamos actuar pues, cuando veamos a un niño con ciertas características, como las menciona? Obviamente nosotros no hacemos diagnósticos ni mucho menos, pero presumimos tal vez que pudiera tener algo. ¿Cómo lo podemos manejar? Y con el tacto, pues, porque muchas veces, aun cuando el niño esté tratado, más bien dejan los tratamientos y ahora sí que el maestro se haga cargo como pueda, ¿no? Y el pedirle que sean monitores y todo eso, también genera pues una cierta dificultad. Y en la escuela pues no hay una capacidad de personal como para atender a este tipo de situaciones. Entonces, así, bueno, pero me haya dado a entender. Gracias. Pues muchas gracias, maestro. Es una pregunta complicada. No sabría de verdad qué decirle porque efectivamente los padres son nuestra primer limitante. Y muchas veces se da esta situación de que es que el maestro ya le tiene idea a mi hijo. Y el padre se ciega y ante eso es bien complicado o qué podemos hacer. Tuve la oportunidad de trabajar y también depende mucho de la escuela, porque si es privada y tiene departamento psicopedagógico, si es de gobierno y no lo tiene, si está el apoyo de CAPEC, BUSAER, bueno, si están esos apoyos, bueno, pues derivar. Y usted como maestro, obviamente al referir el caso, bueno, pues ya está haciendo como esa parte de proceso o procedimiento en base a lo que está estipulado, ¿no? Pero si no hay ese tipo de apoyo, pues es más complicado, porque efectivamente, o sea, hay niños que ya 6, 7 años y pues están sin diagnóstico y como le comentaba, bueno, tuve la oportunidad de trabajar 7 meses en una escuela y la verdad, híjole, o sea,
el maestro pues tiene las de perder. O sea, es mucho como, o sea, yo era, por ejemplo, la psicóloga, yo siempre he sido clínica toda mi vida, he trabajado para centros de rehabilitación e inclusión social, y bueno, por situaciones de la vida, en un momento fui a parar en una escuela y dije, no, ¿por qué? Porque se da mucho esta situación, ¿no? Si el padre no lo acepta, no quiere, está cegado o lo dejo para después, el maestro, el psicólogo, es el que se mete en un problema. Y eso es muy, muy lamentable ver que uno desde su profesión quieres ayudar, estás haciendo tu trabajo. ¿Por qué? Porque tú, en el caso del docente, usted se está preocupando por sus alumnos, está informando que algo pasa, y es muy lamentable que el padre de familia diga no o todo lo justifica. En el caso del psicopedagógico es la misma situación, ¿no? Es como, pues la psicóloga me dijo, van con dirección, se quejan, no me parece, y en realidad lo que uno está haciendo es hacer su trabajo. Yo creo que nuestra labor es decir, informar y hasta ahí. ¿Por qué? Porque es su labor ética y es su trabajo por preocuparse por ese niño el que está hablando. Si el padre no lo acepta o no está preparado, ya es más complicado. ¿Por qué? Porque tristemente, y lo tengo que decir, son cuestiones de demandas, son cuestiones de problemas para el maestro, para el personal que trabaja en la escuela, en este caso el psicólogo. Es que me dijo algo que yo no estoy de acuerdo, el niño siempre ha sido así, no tiene nada de malo, y esa es una realidad muy triste. Entonces, ¿qué hace el personal? Pues limitarse. Cuando lo único que queremos, me incluyo porque estuve en esa experiencia 7 meses, digo, pues lo único que queremos es hacer el bien al niño, me estoy preocupando por tu hijo, ¿no? Y es lamentable que no podamos ir más allá. Obviamente, pues, por obvias razones decidí salirme de ese ambiente, ¿no? Porque no puedes hacer tu trabajo. Más como clínico, nosotros queremos hacer el bien. Las personas que realmente somos éticas y nos preocupamos por nuestro trabajo, queremos hacer el bien, pero si desde la familia tenemos esa limitante, no podemos hacer nada. Haz de cuenta que estaba escuchando vivencias ahí perfectamente. Buenas tardes, mi nombre es Anabel y yo tengo un niño autista. Lo detectamos hasta los 11 años, porque ya tiene 2 años en tratamiento, porque es muy deficiente, quiero decirlo, la atención para esos niños en todos lados. Me refiero a que yo a los 2 años de edad quise meterlo a un CENDI y no lo aceptaron porque es diferente, muy diferente. Se enseñó a hacer popó hasta los 4 años. Entonces, yo también soy maestra de primaria, lo metí a un kinder a un ladito de conmigo. Pues la maestra me mandaba a llamar, señora, se hizo popó, ya voy. El niño no se junta con nadie, pero el niño sabía leer a sus 4 años. Sabía los números en inglés, sabía hablar en inglés. Yo le decía, pues ¿quién lo enseñó? Tengo doble plaza, es muy difícil nuestro trabajo, no tengo mucho tiempo para él, sin embargo he hecho espacios para tratarlo. Tiene lista de espera en un centro de autismo, el que está en la Aurora,
desde que lo estaban haciendo, fue lo inscribí. El niño tiene 3 años en espera, fui apenas hace como 22 días y le faltan como 400 niños adelante de él. Entonces, no se le nota mucho porque me dijeron que es un niño autista detectado con altas capacidades, se le llama así. Me habían dicho que era Asperger, pero el Asperger se eliminó, entonces se quedó como aspecto autista de altas capacidades porque él es muy inteligente, demasiado inteligente, muy tajante, no entiende juegos como las muñequitas o los cochecitos o las bromitas. No lo comprende mucha gente porque está más alto que yo, tiene 13 años, acaba de cumplirlos, y él quiere jugar con niños chiquitos. Y sus llevaderas, o sea, pues la gente no lo entiende y yo así como que no le puedo poner una etiqueta aquí, niño autista, a favor de comprenderlo, ¿verdad? Pero sí sería como muy importante que, por ejemplo, este tipo de conferencias, este tipo de concientización fueran las escuelas. Yo estoy muy de acuerdo en que fueran las escuelas. Habría mayor número de personas escuchando. Por ejemplo, si van en la escuela de la mañana, pues tendrían que ir los padres de familia, a lo mejor van 300, porque son 750 alumnos. O sea, a lo mejor van 300 alumnos, 250. Y ya ahí de alguna mamá puede decir, pues mi niño yo le noto esto, le noto aquello. Es muy difícil, muy difícil. Yo porque estuve con él toda la primaria, pero es muy difícil. Incluso hasta con tus mismos compañeros maestros es difícil. Él se agarraba la cabeza y lloraba por el ruido. Pero es imposible callar a los 39 alumnos porque a él le molesta el ruido. ¿Sí? Número 2, se salía del baño sin calzones. Entonces, tal vez conmigo fueron muy pacientes porque yo estaba ahí. Pero cuando una mamá no está ahí y nosotros como maestros no estamos capacitados para atender a niños como él, creemos que es un niño problema. Creemos que es un niño que pelea, que, ay señora es un niño. Y si el papá no lo atiende, pues menos. Entonces, yo creo que todo este tipo de situaciones y de conferencias, de alertas para los papás, tiene que ser donde haya mucha afluencia de papás. Donde los papás estén y también haya educadores que digan, mira, a lo mejor este niño tiene esto. O sea, porque a lo mejor yo iba pasando y dije, de aquí está. ¿Por qué? Porque soy maestra, porque tengo mi niño autista, pero hoy está pasando mucha gente que por las prisas, porque no tengo tiempo, por situaciones así, o a lo mejor en el área recreativa. Hay muchas familias que los domingos se acercarían a ver una conferencia como esta. Muchas felicidades, muchas gracias. Hola, mi nombre es Aida. Yo tengo un sobrino de 7 años que sospechamos también desde que está muy chiquito que tiene varias de estas características. Mi hermana todavía apenas hace poquito tiempo ya como que dijo, ok, algo tiene, entonces vamos a buscarlo. Y al mismo tiempo yo trabajo en una comunidad de aprendizaje para adolescentes y yo tengo una función como de prefecta o algo así, ¿no? Ahí en la comunidad tenemos 2 chicos que tienen autismo en diferente fórmula cada quien, pero mi comentario también iba un poco hacia lo que comentaba la compañera, para saber si tienen pensado o si ya está activo alguna especie de concientización en las escuelas también, porque en el caso de estos chicos, los dos son muy diferentes. Uno tiene un diagnóstico y acompañamiento desde que estaba muy chiquito, y el otro no, el otro se lo diagnosticaron hace unos 2 años, él tiene ahorita 17 años, pero está catalogado incluso, creo que es más comprendido por los chicos que por los mismos profesores, ¿no? Y por los papás.
y lo tienen catalogado como si fuera el chico violento, el chico que no respeta, que no entiende límites, o sea, para mí ha sido como cansado estar buscando también cómo ayudar a este chico, tratar de decirles, miren, esta información, esta otra, ¿no? Porque incluso me lo llegan a decir así como, no, es que eso es un pretexto, o sea, es que no tiene que ver, es que, o sea, ya en 5 años ya tendría que haber entendido, ¿no? Y ahorita incluso ya, o sea, hay una serie que se llama ahorita Adolescencia, o algo así, de Reino Unido, y ya incluso me lo están queriendo etiquetar también así, no, es que es un tirano, es un peligro para los chicos, o sea, cuando nada que ver, ¿no? O sea, cuando te acercas a ellos, ves cómo piensan, cómo sienten, cómo perciben y todo, pues te das cuenta que no. Pero también, o sea, me gustaría saber si hay esta, no sé, apertura, esta posibilidad de que puedan acompañar, informar, concientizar en las escuelas, en las comunidades, no sé, mucho saber eso. Pues muchas gracias por la sugerencia y bueno, pues considero que este tipo de movimientos y formación de centros, ¿no? Justamente eso es lo que quiere promover, lo que se quiere promover, y bueno, pues para allá vamos, ¿no? O sea, hace falta mucho, pero lo importante es que, bueno, se está gestionando y, bueno, pues también obviamente sabemos que la concientización tiene que ser en las escuelas, ¿no? De pronto, como ustedes dicen, ¿no? Donde haya bastantes padres de familia que puedan identificar, concientizar a los maestros. Y retomando un poco el punto del Señor, yo sugeriría aquí, en cuanto a su pregunta, algo, llevar como, digamos, un protocolo en donde usted haga como este registro donde ya informó, ¿no? Y es su manera, porque luego también pasa esto de que, pues es que el maestro nunca me dijo nada o el personal nunca me dijo nada, lo cual muchas veces pues no es cierto, ¿no? Al final pues siempre el maestro sale perdiendo, ¿no? Ahora, en cuanto a esta parte que ustedes comentan, yo desde mi experiencia clínica, cuando yo tenía que dar una sugerencia de escuela a los papás, y bueno, al trabajar en centros de rehabilitación para personas con discapacidad, inclusión social, que también teníamos niños con autismo, no es discapacidad, pero bueno, ahí se hacían diagnósticos también. Tenías que sugerir el tipo de escuela. Obviamente, por estas situaciones del manejo, de que tenga una atención más especializada, se sugería una escuela con apoyo CAPEP o USAER. Pero había algo que yo siempre les decía a los papás: miren, hay dos cosas, dos situaciones. Usted puede meterlo a una escuela con apoyo USAER o CAPEP y no lo pueden atender, o no lo pueden comprender, aunque sean maestros especializados para ello. Entonces, puede usted meterlo también a una escuela regular, donde no haya este tipo de apoyos, y va a encontrar una maestra que sí se aviente al reto. Entonces, para mí es mejor un maestro que se avienta al reto y ayuda a tu hijo a tener un maestro que tiene la especialización,
pero no está haciendo nada, o sea, la labor que debería hacer no la está haciendo. Entonces, bueno, esa es, digamos, parte de mi experiencia, porque he visto, o se ha visto muchas veces esto, o sea, está el docente regular que no tiene la experiencia en el manejo, que es pedagogo, que, digamos, no es un maestro de educación como tal, de educación especial como tal, y se avienta el reto y puede. Entonces, es más importante el maestro que dice sí y lo hago y te ayudo, al que tiene la especialidad pero no me está resolviendo. Esa es una sugerencia. Buenas tardes, mi nombre es Rosalinda, soy abuelita de un niño con estos signos. Alcancé a llegar a la mitad, pero ya había tenido oportunidad de verlo en el internet por la inquietud del diagnóstico. A mi hija a los 2 años le empezaron a notar al niño en la guardería todos estos signos y le dijeron que no lo recibían si no lo llevaba como profesional. Lo llevó a, parece ser, así era la diferencia de lo que me decía del neuropediatra. Creo que sí fue esa la persona con la que lo llevó, y le determinó que el niño no tenía nada, no necesitaba medicamento, solo necesitaba más atención en cuestión al papá y a las papás, a la familia, a las maestras. Yo como abuelita me di a la tarea mi hija lo metió ya en un kinder, primero fue un kinder particular, y el niño estaba caminando bien, ya sabía números en inglés, ya sabía, solo por el pago pues lo tuvimos que retirar. Y en el kinder actual pasa lo que nuestro maestro decía, la maestra muy profesional, la directora también muy profesional nos atendió a mi hija y yo, porque mi hija no llegó el diagnóstico y pues yo empecé a ver signos de todo ese tipo. Entonces le dije a la maestra, no le traje a mi hija la hoja de su diagnóstico. Dijo, no señora, se lo dio yo creo, con las cosas de su trabajo. Le dije, pues me permito hablar con la directora para saber si yo quería incluirme como padre de familia, no nomás de mi nieto, porque te alcanza a ver muchos casos, como la señora dice, que por, no sé, en el aspecto, yo lo veo muy inquietante, muchos diagnósticos así, aunque no soy profesional, pero me gusta observar mucho. Y pues para concientizarme, le dije, maestra, yo me incluyo para venir a ayudarle al grupo. Creo que ella quería que le dieran la atención de la SEP, no sé cómo se llama el otro departamento, que son como usted, profesionales en el aspecto del pedagogo. Entonces ya se incluyó la maestra, ya veo diferencia en el niño, en la atención, pero sí lo felicito por esta pasante, como dice la señora, sí sería mejor en lugares así más al centro de las personas que tenemos estos tipos de niños especiales. Yo en lo personal les agradezco, voy a seguir hablando con mi hija porque ella también, así como dice usted, lo ha tomado muy... No, además es conductal. Yo lo voy a castigar, lo voy a pegar, lo voy a hacer esto y varias incidentes que creo que agravan más. Y yo me he dado la tarea de hecho, fui al DIF de mi colonia a tomar terapia. Y dije, pues si hay forma de tener terapia, pues yo me incluyo en esto. Tengo también en casa un hijo en rehabilitación varias veces. Y pues por esos lados me tengo que meter a dieta, llegar a todo para poder, junto con las autoridades, con ustedes, con los padres de familia más conscientes, creo que podemos sacar ya algo más claro y más poder ayudar a los niños en esta situación. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Maestra, ¿quiere
contestar algo con respecto a eso? ¿O paso a la siguiente No, pregunta? la siguiente. Buenas tardes, soy Leslie, estudiante de Derecho. Mi pregunta es, ¿qué grados hay de autismo? Porque ahorita escuchando a la maestra decía que había como un autismo, pero pues, al ser inteligente pues como que muchas veces puede pasar desapercibido, ¿no? Por ejemplo, muchas veces yo detecto a gente que a lo mejor no tiene un comportamiento normal y a lo mejor en un niño es más común, pero ya verlo en un adulto y no entender que es un adulto autista hace que la gente lo vea como de una forma diferente. Entonces muchas veces dicen, es que tiene TDAH. Entonces, ¿cómo distinguir si realmente es TDAH o un autismo? ¿Y de qué grado también? Porque yo con muchos compañeros tengo de que a veces la motricidad o la forma de hablar, la forma de moverse, de ver, yo investigo mucho a veces de ese tipo de temas, pero no llego a la profundidad. Simplemente por algunos detalles me doy cuenta y digo, a lo mejor esta persona puede tener un cierto grado de autismo y la gente no sabe y la gente lo trata mal o lo trata raro simplemente porque su comportamiento es raro. Y no nos damos cuenta que no es un comportamiento raro, sino que tiene una discapacidad que muchos desconocemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cómo se pudiera distinguir en la etapa adulta? Muchas gracias. Respecto de la pregunta de los grados, se maneja más que el término grado, niveles. Nivel 1, 2 o 3, dependiendo el apoyo que requiere tanto a nivel social como a nivel de conducta e intereses restringidos. Podríamos decir que el 1 requiere menos apoyo, por así decirlo, es el más funcional, de pronto puede ser el genio que vemos por ahí, puede ser el incomprendido, ¿no? El raro, porque son los términos, ¿no?, que se escuchan normalmente. Y bueno, ya a nivel 2, 3, bueno, pues estaríamos hablando, por hacer un símil, de un moderado o algo grave, por hacer un símil. Y bueno, va en relación a estos niveles de apoyo que requieren, tanto para su integración social como en la tolerancia a ciertos estímulos, en sus patrones de conducta, si son muy restringidos, muy repetitivos. En etapas adultas, normalmente, en el caso de los nivel 1, pues vemos adultos, como usted dice por ahí, integrados, funcionando, trabajando. La situación es más que nada lo social. Estas debilidades sociales en cuanto a cómo hacer amigos, cómo hacer conocer nuevas personas. Ellos tienen la intención, pero no saben cómo hacerlo. Normalmente los amigos a veces que tienen justamente es por personas muy extrovertidas que van y se acercan y bueno, pues empiezan a hacer como esa red social, ¿no? Pero a ellos les cuesta mucho esta parte de iniciar, la parte también en donde tienen que interpretar intenciones en otros, el doble sentido, las bromas, esta persona me está diciendo algo en serio o es broma o está enojado. O sea, como el interpretar las intenciones de los demás es muy complicado. Y bueno, pues también esta parte, o sea, digamos, son muy vulnerables a las situaciones de los abusos, ¿no? Justamente por esta parte, yo siempre digo, no tienen maldad.
son personas muy transparentes, muy literales en su pensamiento, y son personas muy vulnerables en ese sentido porque no tienen esa situación de la interpretación, y pues no hay como esa situación de el daño, ¿no? O sea, son muy transparentes, a veces parecen malos o ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, groseros, porque son muy directos, porque dicen las cosas tal cual las piensan, pero en realidad no es que sean groseros, no sean arrogantes, malos, no, nada de eso, es simplemente parte de su esencia. Ahora, en cuanto al hiperactivo, pues el hiperactivo está en todos lados, no tiene problemas para socializar, se le da muy fácil la socialización, pues son personas que, digamos, en esos aspectos, pues digamos, tienen variabilidad de intereses. Para distinguir a un adulto, en el caso del autismo, tendríamos que ver más que nada o fijarnos en estos aspectos sociales, en el caso de los nivel 1, que es, digamos, como su talón de Aquiles, pero vuelvo a enfatizar, no quiere decir que sean aislados, porque no, sí les gusta integrarse, solo que no saben cómo hacerlo. Y algunos saben, pero todavía siguen teniendo esas debilidades en, ay, creo que lo que le dije a la jefa la molestó, pero no fue mi intención. O sea, como estos aspectos de las situaciones en donde ellos pues dicen las cosas literalmente, ¿no? Pero ya después hacen como este proceso de razonamiento y dicen, creo que a lo mejor le molestó, ¿no? O no fue apropiado, o alguien más tiene que ayudarle a ver, ¿no? Otra de las situaciones también es la inflexibilidad. Persiste mucho en la vida adulta, la inflexibilidad. Y de pronto esto también es algo que les afecta demasiado. ¿Por qué? Porque si la cita en la que quedé con mis amigos era a tal hora, es a tal hora, y me empiezo a frustrar y a molestar porque no están a tiempo y ya les empiezo a reclamar. Oigan, pero ustedes dijeron que a tal hora. Eso no es correcto, ¿no? Y los amigos que ya los entienden, bueno, pues ya. Y que de pronto algunos que ya saben el diagnóstico, pues ya comprenden, ¿no? Pero por ejemplo con las familias, luego tienen más dificultades con las familias, a pesar de que ya tienen el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si tiene que comer con cierto tenedor, ¿no? O solo quiere la carne de cierto modo, es que, o sea, a ella hay que preparárselo diferente, ¿no? O si ellos ya tienen programado un plan y de pronto la mamá o alguien de la familia lo cambia de, no, ¿sabes qué? Siempre no vamos a ir al súper. Y la persona en su mente ya tenía que de tal horario a tal horario iban a ir al súper, y la mamá de pronto dice, no, ¿sabes qué? Mejor acompáñame a otro lado. Bueno, es una frustración impresionante. Entonces son como de las cosas, de pronto, ¿no? Que usted dice, bueno, pero, o sea, no pasa nada, podemos cambiar la cita, podemos ir otro día, o sea, ¿por qué tanto el enojo de pronto, no? Pero esta parte es un síntoma bien importante, o sea, de la intolerancia a la flexibilidad, porque ellos ya una vez que tienen su programa y su esquema mental, cambiárselos es algo bien complicado y que también les afecta mucho en sus relaciones, hasta que, bueno, ya vamos teniendo un proceso de comprensión en base a un diagnóstico. Bueno, de pronto sé que esto le va a molestar y, bueno, pues, o le anticipo, le digo algunas horas antes y, bueno, pues, para que se flexibilice el asunto. Pero así cambiárselo de un momento a otro, de un segundo a otro, ya ha llegado el tiempo, es bien complicado cambiarles los planes. Sí. Hola,
autista, y pues pasaba por ti. Y escuchaba la plática y las dudas que tienen las personas sobre los tratos, y quería hablar por cierta forma de que las personas como que no entienden realmente cuál es nuestro comportamiento al momento, porque estamos hablando de un cerebro muy diferente, en las cuales la amígdala tiene como más bien es diferente. No sé si les han visto que los niños son más sensibles a algunos ruidos, a texturas, a ciertas comidas. Entonces, todo eso a nosotros nos afecta en un punto en que tenemos que tener como cierta predisposición. Y como usted decía, si nos cambian los planes, para nosotros es como que se nos derrumba el mundo, porque nuestro cerebro ya está, tiene un escenario de lo que va a pasar. Para nosotros la incertidumbre es muy difícil de saber manejarla. Entonces, hay veces en las que un niño de nivel de apoyo 2 o 3, que es más severo, ya no puede hablar, no puede expresar lo que siente, pero por ejemplo nosotros los nivel 1 sí podemos. Y ustedes mencionaban de llevar esa información a las escuelas, a las personas que se encargan de la educación de los niños. Entonces, quería saber si existe algún proyecto o algo donde integren a personas que tengan facilidad verbal para poder expresar lo que otras personas no pueden expresar, porque a veces también nosotros tenemos lo que es la lexitimia. Yo me incluyo, yo tengo lexitimia, y la lexitimia es no poder identificar las emociones de una persona o identificar las nuestras, y a veces eso nos complica mucho. En mi caso, yo no puedo verbalizar emociones, yo no le puedo decir a una persona lo que le llaman cariño. Para mí el concepto es muy abstracto para poder entenderlo, y también nos dicen, es que eres muy grosero o eres muy inseguro, no miras a los ojos. Nos cuesta a algunos mirar muchísimo a los ojos porque no vemos esas señales sociales y nos tachan de personas groseras, maleducadas. Entonces, ¿hay algún programa donde los que sí podemos hablar podamos expresar y nos puedan entender también las dudas que tienen otras personas? Psicóloga, no sé si me pueda ayudar. Yo no soy de aquí del estado, recién tengo poco aquí. No sé si usted que esté aquí. Bueno, tengo nada más como el conocimiento de que actualmente existe un grupo que se llama Movimiento Autista en México, si mal no recuerdo, y principalmente son adultas, mujeres, que se encargan de hacer este fomento de información, o sea, fomentar esta información en universidades, en otro tipo de áreas. Si gustas, te puedo ver para conseguirte el contacto y que puedas tú entablar conversación con Gaby, que es parte de las activistas con respecto a esto, y que nos pueden ayudar con esta información. Y bueno, como tal, en el sitio de DIF Jalisco, ese es como el primer intento que se está haciendo para justamente hacer esta visibilidad y también poder brindar información en general, pese a que no tengamos algún familiar dentro del espectro autista. Entonces, me pareció muy valiosa tu aportación. Te comparto enseguida ahorita el contacto de Gaby para que puedas igual a lo mejor incorporarte, y justamente lo que buscamos es que haya voces que vivan dentro del espectro autista y que nos puedan a lo mejor iluminar al resto para nosotros también poder ser voceros de una información más real y natural de lo que realmente se vive, ¿no? Entonces, bueno, eso es como en lo que te puedo apoyar, y también brindarte información sobre el centro de autismo. Creo que ahí hay como varias personas que se encuentran también dentro de estos movimientos de activismo. ¿Te parece? Okay. Muchas gracias. Aquí había otra pregunta, ¿verdad?
Bueno, más que pregunta es como un consejo al maestro que me comentaba pues que podía apoyar a los padres de familia. El camino es muy largo y muy duro porque en efecto pues muchos no aceptan o no tienen el tiempo o no son capaces de observar las actitudes de los niños. Todo el tratamiento que ha llevado mi hijo es en el centro médico, siempre, o sea, si un papá tiene seguro, dígale, vaya al seguro, ¿sí? Es pesado, pero es muy gratificante, porque pues los ve de inicio el doctor de clínica, ¿verdad? Después el pediatra, psiquiatra, neurólogo, las tomografías, la resonancia del sueño, porque les hacen muchos estudios para poder diagnosticarlos en nivel 1. Lo que dice la doctora es cierto, los consideran groseros. Mi hijo tiene 13 años, les comentaba, y casualmente un día le dije yo, vente, vamos a trabajar con un amigo mío, porque yo trato como de quererlo integrar cuando yo tengo tiempo. Entonces, normalmente una persona común, ay, ¿qué va a llevar? Que se le ofrecerá una frutería. Entonces, llegó una señora y le dijo que si tenía, creo cilantro, y él le contestó, ¿estoy ocupado, no está viendo? Entonces la señora grande, ya de edad, ay, qué grosero. Y le dije, no, yo ahorita la atiendo. Y le dije yo, contéstale más educado, mira, háblale bien. ¿Por qué? No es mi amiga. Y yo, Dios mío, o sea, en verdad te pones así, o sea, y es verdad, o sea, ahora que fue al psiquiatra, él toma risperidona y fluoxetina para poder dormir porque les da mucha ansiedad. Entonces, él no decía groserías, él decía, ¿me permites decir una grosería? Y yo le decía, sí, y ya decía una palabra. Y ahora yo le digo, porque la psiquiatra le dijo que no tenía una familia normal, porque nosotros somos muy llevados. No es que no tenga una familia normal, más bien tiene una familia normal y él es el que, o no somos tan normales, pues, pero sus tíos son como muy llevados, ¿sabes? Y ellos no entienden la llevadera. Me refiero a tu pregunta de que de adultos, no sé qué me depara el destino, pero sí son muy tajantes. Por ejemplo, si yo le digo, tu madre, así, una palabrota, puesto, es algo que ni le preocupa, como pues ella sola. Yo quiero felicitar a la chica con autismo, porque el mío también tiene nivel 1, porque el mío jamás haya hablado por el micrófono. Así lo haya arrastrado y lo haya pedido, haya dicho, no, habla tú, yo no quiero, yo por qué. Él ahorita está en su cuarto, aislado, programando juegos y haciendo un montón de cosas de programación, porque es lo que le fascina, pero él no es cómodo para él todo esto. Entonces, los admiro mucho, jamás pensé que me iba a tocar algo así, porque para la familia también es muy difícil que los demás digan, mira qué grosero, mira qué tonto, mira está loco, el hijo de fulanita está loco, no está loco. Pues muchas gracias. Yo digo que las personas con el trastorno son las mejores personas que pueden haber en este mundo. De verdad. No tienen maldad, no tienen malas intenciones. Justamente esa transparencia hace que sean muy correctos. Pues bueno, a mí me encanta, ¿no? Los pacientes, de verdad, adultos que tengo, son una belleza de personas, una calidad moral impresionante, porque también en esta parte en donde las cosas tienen que ser como deben ser, son muy respetuosos de las reglas. O sea, de verdad, yo por eso lo digo, son las mejores personas que pueden haber en este mundo. Si usted quiere un buen amigo, tenga
una amiga autista, de verdad. Y como dice justamente la chica, o sea, muchas veces esta incapacidad de ofrecer a veces el consuelo, no es que ellos no lo sientan, algunos va a suceder como en el caso de ella, algunos sí lo sienten pero no pueden expresarlo o en grado mínimo o no lo sienten con la intensidad a veces, pero todas estas cuestiones sociales con el tiempo van moldeando, con el tiempo van moldeando, van aprendiendo con todo y digamos sus tropiezos, pero van aprendiendo. O sea, ahorita él digamos no tiene este filtro en cuanto a las normas sociales y la convivencia en cuanto a la cuestión social, va a ir moldeándolo. O sea, justamente es eso, que se debe ir trabajando para que vaya aprendiendo y explicarle, porque también como dice ella, ¿no? O sea, pues es mucho trabajar sobre eso, ¿no? Para enseñarles, porque los conceptos abstractos son complicados para ellos. Entonces es a base de tiempo y normalmente, bueno, pues ya en la adultez podemos ir viendo justamente esta comprensión y este monitoreo, automonitoreo que ellos van haciendo de sí mismos, cuándo sí, cuándo no, fue correcto o no, qué debo hacer, lo van aprendiendo también. Muchas gracias, maestra. Ok, entonces damos por concluida nuestra sesión de preguntas. ¿Una pregunta? Sí, claro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, felicidades por la labor. Yo llegué tarde, acabo de llegar a 5 minutos, entonces conozco la profundidad del tema y me ayuda a colaborar. Yo soy proveedor del CRIT de Teletón, entonces acaban de abrir en enero y febrero su área de autismo. Y entonces, yo lo que he visto que trabajan ahí con ellos es la integración familiar alrededor de los niños, o de los muchachos, porque no sé hasta qué edad están recibiéndolos. En el caso de parálisis cerebral, creo que es hasta 12, 14 años o así. Entonces, yo nada más, pues un granito de arena, ¿no? Si se pueden animar. Y ya ves que viene por parte del Estado y por parte de la inversión privada. Entonces, no sé qué tan interesante sea que puedan pues acudir a instituciones. Mientras más puedan conectar, esta red sería muy bonito porque a mí me da mucha pena que son situaciones que tenemos muy poco de conocerlas y nos juzgan mucho, la gente se asusta de mí. Entonces, en este caso, pues las integraciones que se pueden hacer es muy interesante y pues por mi parte sería todo. Gracias y felicidades. Muchas gracias. Sí, de hecho esto es un trabajo en colaboración, es equipo, o sea, como parte de... También estuvieron asistiendo terapeutas justamente de Teletón a dar como las ponencias y esta información es como en general, ¿no? Tanto las personas que vienen desde DIF Guadalajara, Zapopan, Teletón, es para brindarles a ustedes esta información de los lugares donde podemos acudir o buscar el apoyo en ese sentido, ¿no? Nosotros, por parte de DIF Jalisco, lo que se hace es difundir, es decir, el espacio, en este espacio donde transita tanta gente y va y viene, pues a más de uno nos puede hacer clic en alguna situación personal o simplemente con el mérito de compartir e informar, ¿no? Si soy docente, si soy padre de familia, si simplemente mi hijo tiene un amigo, simplemente es el hecho de compartir y justamente de quitar como estos juicios con respecto al tema, a lo mejor por desconocimiento. Entonces la idea es fomentar el conocimiento y muchísimas gracias por la aportación. Estamos en trabajo en conjunto y sí es muy bueno la participación de este tipo de centros para poder brindarles al resto la información que corresponde. Entonces ahora sí, le damos un fuerte aplauso a la maestra y agradecemos infinitamente su tiempo, la asistencia, la participación y el interés. Y solamente recordarles que lo que resta del mes de abril vamos a estar brindando
charlas igual con temas relacionados al espectro autista, por si gustan asistir, de lunes a sábado en los horarios de 9 a 10, de 12 a 1, de 1 a 2 y de 5 y media a 6 y media. Ahorita a las 6 y media seguimos con esta siguiente ponencia con un fisioterapeuta. Por si gustan quedarse, son bienvenidos.